Amados hermanos, que nuestro poderoso y bendito Señor Jesucristo les bendiga. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para que juntos, en una oración de fe, invitemos al Espíritu Santo a este lugar y también a sus hogares. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, oh gran conquistador, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Venimos en esta tarde, Señor, viniendo, Señor, a pedirte que nos visites una vez más, que tu palabra nos renueve, nos fortalezca, que tu palabra sea el escudo que necesitamos para esta batalla que estamos realizando, Señor, aquí en la tierra, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo una vez más, Señor. Eres indispensable y necesario en cada momento de nuestra vida, Señor. Sin ti nada podemos hacer, por lo cual te llamamos, Señor, para que recibas toda honra y gloria a través de las alabanzas, para que tu pueblo pueda pensar en ti y tú nos puedas hablar una vez más a través de tu divina y poderosa palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. No en las aguas muchos días pasó, buscaba tierra, mas no encontró. Problemas él tuvo, pero no del Señor. Dios le dio su señal en las alas de amor, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor.
Cristo el Salvador vino al mundo a sufrir, nació en un pesebre para luego morir, aunque rechazado, pero no del Señor. Dios le dio su señal en las alas de amor, aleluya, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor. Aunque yo sufría en manera sin par, clamé por alivio y lloré sin cesar. Fe no fue olvidada por Cristo el Señor. Él me dio su señal en las alas de amor, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor. Con este canto recibimos la palabra: adorar a Cristo. Adórele en esta tarde. Adorar a Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle, reinaré con Él por la eternidad. Gracias, Jesucristo. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle, reinaré con Él por la eternidad. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle, reinaré con Él por la eternidad, reinaré con Él por la eternidad.
Buenas tardes, preciosos hermanos. Para nosotros es un privilegio una vez más y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a continuar en esta tarde con la meditación que empezamos el día de ayer y que tiene por título ¿Por qué? El Evangelio según San Juan, capítulo 4, por favor. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de volver a juntarnos. En el verso 1 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en adelante. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Si fueran tan amables de inclinar sus rostros junto conmigo, vamos a dirigirnos al Todopoderoso, al Creador, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en el nombre del Señor Jesucristo por darnos el privilegio y la oportunidad de poder juntarnos, Señor, a través de esta transmisión. Padre, como siempre, aquí estamos reconociéndonos, Señor, nada, reconociéndonos, Señor, necesitados de ti, suplicantes, pidiéndote por favor que honres este servicio con tu divina presencia. Padre, acabo de leer tu eterna palabra y no quiero correr sin, Señor, asegurarme que has recibido nuestra invitación para que tomes este lugar que a ti te corresponde y es la preeminencia de este servicio. Señor, te ruego, te suplico y te imploro en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ayude, Señor, en el desarrollo de este servicio. Padre, yo me hago a un lado para que así, si tú quieres, puedas, Señor, hablarnos en esta tarde y nosotros podamos beneficiarnos con el privilegio de escucharte. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, así, Señor, yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, estamos muy agradecidos y muy contentos por el honor que el Señor nos da de una vez más enlazarnos con ustedes a través de estas transmisiones. Estamos muy contentos porque ya de parte de nuestras autoridades hemos recibido el visto bueno para celebrar nuestras asambleas generales, nuestros servicios religiosos. Si así Dios lo permite, posible el próximo domingo o a más tardar el que sigue, estaremos ya aperturando nuestros servicios oficiales. Estamos muy agradecidos con el Señor por los privilegios que significan para nosotros volver a reencontrarnos con nuestros hermanos en Cristo Jesús después de algunos largos meses. Estamos también muy contentos porque ya está en medio de nosotros la esposa de nuestro pastor y hermano mayor, Nilson de Oliveira, nuestra amada hermana Teresinha de Oliveira, con su hija Débora de Oliveira. Estamos pasando gratos momentos con ella, su hija. Mañana tendremos un servicio conjunto con nuestra familia. Desde ya suplicamos y rogamos a todos ustedes sus oraciones. El día de ayer, impresionado por un párrafo que leí al estudiar el tercer sello y que era referente a la mujer samaritana, sentí por dirección de Dios hablarles, meditar junto con ustedes un poco acerca de esta mujer a la que conocían hace 2000 años como una mujer de mala reputación. El título de la meditación, el sermón o el mensaje que el día de ayer empezamos es ¿por qué? Como ustedes pueden notar, este por qué nos sugiere una pregunta. ¿Por qué?
El hermano Branham nos dice, y voy a leerlo para que ustedes sepan de dónde estoy extrayendo este pensamiento. Nos dice en el tercer sello, párrafo 229, lo siguiente. Un día él pasó por Samaria, bajando por allí juntamente con un grupo de judíos, él se apartó de ellos, y esta mujer de mala fama salió quizás, era muy bella, ustedes saben, y es que desde niña había sido echada a la calle, y ella estaba pasando por allí, quizás estaba pensando en algo, llegó allí y colocó el balde, y comenzó a bajar la cuerda, ustedes saben, para sacar el agua, y entonces oyó a un hombre decir, dame de beber. Se voltea para ver, y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos este pasaje de la Biblia, nos conmovemos por la grandeza del amor de nuestro Señor Jesucristo, quien consideró necesario su tránsito por Samaria. Y la razón de la necesidad que tenía Jesús por Samaria era que allí se encontraba una oveja de la casa de su padre, y esta era la mujer samaritana. No encontramos el nombre de esta dama, lo que sí encontramos que era una mujer samaritana. Cuando hablamos de María Magdalena, nos damos cuenta que ella es Magdalena porque proviene de la ciudad de Magdala. Aquí no encontramos el nombre de la dama, pero sí sabemos de dónde era su precedencia, Samaria. Cuando miramos el libro de Reyes, Segunda de Reyes, nosotros observamos dónde es que se dio la separación entre los samaritanos y judíos. Y vemos que la ciudad de Samaria fue visitada por algunos colonos, muchos de ellos idólatras, adoradores de ídolos paganos. Desde esa vez se inició una enemistad entre judíos y samaritanos. El pasaje de San Juan capítulo 4 tiene muchas cosas importantes que conviene que nosotros miremos bajo la lupa de la palabra y también con nuestras propias preguntas. Primeramente quiero decir lo que el pozo de Jacob sugiere. Según los estudiosos, el pozo de Jacob sugiere un contexto nupcial. Bueno, cuando hablamos de nupcias, estamos hablando de matrimonios. Y ahora este pozo de Jacob nos sugiere un encuentro nupcial. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que en realidad Jesús se iba a encontrar con una integrante de su novia. Muy bien, ¿por qué es que este texto sugiere un contexto nupcial? Muy bien, retrocedamos a la historia. Vayamos a los días, pero él todavía estaba vivo y él anhelaba encontrar para su hijo una esposa idónea. Ahora, él tenía un mayordomo fiel, un administrador de sus bienes. Este es llamado Eliezer, el mayordomo. Tiene que ser de mi propio linaje. Entonces Eliezer se fue a la tierra de Abraham y se dio cuenta que esta encomienda que había recibido de parte de su señor era demasiado difícil y que él no iba a poder lograrlo a menos que Dios esté en el asunto. Entonces él dobló sus rodillas, empezó a orar, empezó a clamar y dijo: Dios de Abraham, Dios de mi padre Abraham, le dijo, quiero que prosperes mi camino. Tengo una tarea muy difícil de librar. Si tú no me ayudas, yo no voy a lograrlo. Ayúdame, Señor, guíame. Me voy a parar al costado de este pozo de agua. Y será que la moza a quien yo pidiere de beber y que diere de beber a mis camellos, ella será la elegida. ¿Dónde encontró Eliezer
a la esposa de su señor Isaac? En un pozo. Todos nosotros sabemos eso. Amén, hermanos. ¿Dónde encontró Jacob a su esposa? En un pozo. ¿Dónde encontró Moisés a su esposa? En un pozo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que el pozo nos sugiere un contexto nupcial. Y ahora, este episodio, este relato de la Biblia no es diferente. También nos sugiere un contexto nupcial. Recordemos, hermanos preciosos, que esta mujer de mala fama había tenido ya 5 relaciones íntimas y se estaba iniciando en la 6ª y tampoco estaba segura. Entonces el pozo de Jacob nos muestra, nos evoca un contexto nupcial. Entonces podemos decir que cuando Jesús se encontró con ella, en realidad era el encuentro del verdadero esposo que ella había estado buscando por tanto tiempo. Tenía tanto tiempo con una necesidad en su corazón, un vacío que ella no sabía explicar, una sed que no podía saciar. Y esta sed solo la pudo aplacar nuestro Señor Jesucristo en su encuentro en el pozo de Jacob, que nos sugiere un contexto nupcial. Una de las cosas que más me impresionan es que el romance de Isaac y Rebeca nació también en un pozo. ¿Y cómo puede ser? Repito, porque Eliezer se encontró con Rebeca en un pozo. Qué hermosa, hermanos preciosos, es la palabra del Señor. Amen. Una de las cosas que dan mucho para pensar es que ningún judío de respeto iba a pasar por Samaria. Ahora, si usted quería ir a Galilea, de Judea a Galilea, usted tenía que rodear Samaria. Si usted era un judío, y mucho más si usted era un religioso, usted jamás entraría a Samaria, porque judíos y samaritanos no se tenían sentimientos entre sí. Tenían una enemistad ancestral. Tenían una enemistad muy antigua. Incluso los dos tenían sus propios templos, adoraban al mismo Dios, pero tenían una diferencia muy marcada, y esa diferencia se notaba aún en su forma de vestir. Entonces, se suponía que Jesús no entrase a Samaria, sino más bien la rodease. Pero la Escritura nos dice que era menester que Él pasase por Samaria. Me imagino que sus discípulos no entendieron el por qué Jesús necesitaba pasar por Samaria. Entonces aquí cobra luz el título de este sermón. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pasó por Samaria? ¿Qué fue? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la fuerza que él no pudo evitar? Ahora, bajo la luz de la palabra, nosotros creemos y aceptamos que era ese encuentro que ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, de Dios y una de sus criaturas. Una de las cosas más saltantes era que cuando Jesús le dirigió la palabra a esta dama volteó y se sorprendió. Y era para ella una grande sorpresa. Primero, porque judíos y samaritanos no se hablaban. Se suponía que no debían de hacerlo.
Y la otra cosa que es muy saltante era que las mujeres sacaban agua del pozo o en la mañana o al atardecer, nunca en el sol candente. Una cosa muy saltante era que cuando las damas sacaban agua nunca iban solas, siempre salían en grupo. Ahora, que esta dama haya salido en medio del sol candente sugiere que ella quería esconderse de las miradas de la gente, porque la gente era muy inclemente con ella. Todos tenían un ojo crítico, todos tenían juicio a flor de labios. Entonces ella miraba siempre al atardecer que nadie salía porque el sol quemaba y salía sola. Amén, hermanos. Entonces ellas nunca salían solas, siempre salían en grupo. Se supone, según los historiadores, que el salir sola significaba que ella no tenía una muy buena reputación. ¿Cómo eran las reglas sociales en los días de Jesús? Nosotros tenemos reglas sociales, tenemos algunas líneas que no podemos pasar, tenemos algunas líneas, algunas reglas que no podemos romper. Entonces las reglas sociales en los tiempos de Jesús no permitían que los hombres hablasen con mujeres desconocidas. O sea, mire cómo era la regla social, muy marcada. No podían hablar dos desconocidos de sexo opuesto. Mucho más si su marido no estaba presente. O sea, si pasaba una dama con su esposo y me eran desconocidos, las reglas sociales dictaban que yo no tenía derecho a hablarle. Ella estaba con su marido, pero yo no podía hablarle. Ahora, mucho menos si no estaba su marido presente y ella estaba sola. Ahora, las mujeres tampoco hablaban con desconocidos, a menos que sean sus parientes muy cercanos. Esta es la razón por la que nosotros observamos en este relato sorpresa y, por qué no decir, molestia. ¿Por qué me hablas? ¿Acaso no sabes que no está permitido que judíos y samaritanos hablemos? ¿Por qué me hablas si estoy sola? ¿No te has dado cuenta que no hay quien me acompañe? ¿No te has dado cuenta que no nos conocemos? Entonces Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua y yo te daría agua y tú ya no tendrías necesidad de sacarla. Cuando Jesús le dijo eso, ella no imaginó que Jesús le estaba hablando del agua de vida. Ella no imaginó que Jesús le estaba hablando del agua que no se acaba. Ella pensó que posible él conocía un mejor pozo que el pozo de Jacob y ella le dijo, dame agua. Y Jesús le dijo, muy bien, si tú quieres que yo te dé agua, llama a tu marido. ¿Por qué Jesús le dijo, llama a tu marido? Bueno, son algunas cosas muy importantes que yo debo de añadir. Hemos visto que las reglas sociales de ese tiempo, las normas sociales, prohibían a un hombre hablar con una dama desconocida, aun si estaba delante de su esposo. Ahora, si era prohibido para un desconocido hablar con una desconocida, aunque esté su esposo, imagínese cuán prohibido era que dos personas desconocidas y solas empezasen a hablar. Y esta es la razón por la cual la samaritana se sorprendió y de repente se molestó, se extrañó un poco. Jesús, notando la incomodidad de la dama, pero al mismo tiempo su necesidad,
responde ante la solicitud de ella. ¿Cuál fue la solicitud de ella? Dame de esa agua. Ahora miremos, ¿cómo se empieza la plática? ¿Cómo empieza la conversación? Empieza de la siguiente manera. Jesús diciéndole, dame de beber. Y ahora estamos casi en el epílogo. Parece que la conversación va a terminar y ya no da para más. Entonces ella, antes de terminar la plática, dice, dame de esa agua. Ahora Jesús, al recibir el pedido de ella, le dice, muy bien, yo te doy agua, pero trae a tu marido. Por razones fundamentales, no es bueno que estemos hablando solos. Alguna vez prediqué un pequeño sermón intitulado, o que da a entender, que los que predicamos la palabra somos los llamados a vivirla. Si hay alguien quien debe de vivir la palabra del Señor, somos nosotros los predicadores. Nosotros no tenemos el derecho de fracturar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cuántas veces se nos ha predicado que es incorrecto que un hombre y una dama estén hablando a solas? Mucho más si son solteros y creo que mucho más si son casados. ¿Será que los tiempos de antaño no eran mejores que nuestros tiempos? Entonces lo que fue bueno ayer es bueno también para hoy día. A veces nosotros nos creemos con el derecho de sobrepasar la ley. Nosotros no tenemos el derecho de sobrepasar la ley. Estamos obligados a salvaguardar la ley. Estamos obligados a vivir la ley. Estamos obligados a cumplir lo que la palabra del Señor nos dice. Y esta es la razón por la cual Jesús, para salvaguardar su reputación, para salvaguardar la reputación de ella, que ya estaba por demás maltrecha, le dice, llama a tu marido. Todos sabemos lo que ella contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has respondido con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ella? ¿Qué le dijo ella cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es? ¿Qué le dijo? Eres un chismoso. ¿Y quién te contó mi vida? ¿De dónde sabes quién soy? ¿Me has estado espiando? ¿Has estado preguntando por mí? Me faltas el respeto. ¿Por qué te metes en cosas privadas? ¿Quién eres tú para saber de mí? ¿Quién eres tú para insinuar que me conoces? Tú no me conoces, eres un chismoso. No le dijo eso. Ella no respondió así. Porque Jesús en su conversación la hizo sentir respetada. La trató como una mujer honorable. Se ganó en contados minutos su confianza y él no se aprovechó de esa confianza. Jamás la habían tratado a ella como Jesús la trató. Jamás la trataron con decencia. Jesús habló con ella como si ella tuviera marido. No la trató como una soltera, no la trató como una mujer de mala reputación, no la trató como la trataba la gente. La trató de una manera diferente. Esta es la razón por la cual ella le dijo, paréceme que eres un profeta. Ella se abrió totalmente a él. Ella reconoció que había algo sobrenatural en este hombre. Ahora, ¿por qué? Nuevamente el título de este sermón. ¿Por qué ella dijo, me parece que eres profeta? ¿Por qué no le dijo, eres un chismoso? ¿Y quién te contó mi vida? ¿A quién le preguntaste? ¿Con qué derecho hablas mis secretos? No le dijo eso. Ella recibió de buena gana la palabra
del Señor. Estábamos platicando en horas de la tarde con nuestra amada hermana Teresina y nuestra amada hermana Débora de Oliveira, y hablábamos acerca de la vida. Hablábamos acerca de la misteriosa manera de Jesús de entrenar a sus hijos. De alguna manera, la vida es un entrenamiento. De alguna manera, la vida es una lección, es un aprendizaje. Ahora, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es de caer en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Creo firmemente que no existe mejor lugar en todo el universo, en todas las galaxias, que las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Las manos de Jesús no siempre son un lecho de flores. No siempre son un lecho de flores. A veces las manos de Jesús son cardos y son espinos. Y estos cardos y estos espinos despiertan en nosotros un porqué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que experimentar esto? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué de mi padecimiento? ¿Por qué tengo que enfermarme? Preguntas, preguntas y preguntas. Mi madre, un 14 de julio del año 2003 o 1983, me hizo leer un párrafo de nuestro precioso hermano William Marion Branham. Y este párrafo dice a la letra que van a haber ocasiones en que nosotros le vamos a pedir a Dios algo con desesperación y Él no nos va a contestar. Y no lo vamos a entender. Van a haber porqués en nuestra mente y aún en nuestro corazón sin respuesta. Entonces el hermano Branham dice que no lo vamos a entender, pero pasando el tiempo, a medida que la vida corra, recibiremos la respuesta a nuestro porqué. Entenderemos la causa, entenderemos cuál es la razón. ¿Por qué? La palabra por qué es un sustantivo masculino equivalente a causa, motivo o razón. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Todos nosotros, de alguna manera, le pedimos a Dios en nuestras oraciones que nos permita ser parte de su perfecta voluntad. El hermano Branham dice que su perfecta voluntad no son siempre cosas buenas o agradables. A veces la perfecta voluntad de Dios es tan amarga como la propia hiel. A veces la perfecta voluntad de Dios es que pasemos por el túnel de la crítica. A veces la perfecta voluntad de Dios es que nos sumamos en una profunda necesidad. A veces la perfecta voluntad de Dios es que lloremos amargamente. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? Y ahora regreso a la samaritana. Y ahora nuevamente me enfoco en lo que el hermano Branham habla de ella. Solo una frase. Solo una frase que esconde, que encierra toda una vivencia, toda una circunstancia. Y dice, y es que desde niña había sido echada de la calle. ¿Se imagina usted a un padre echando de su casa a su pequeña indefensa? ¿Se imagina usted a un padre echando de la casa a su niño a quien le falta mucho para ser hombre? ¿Qué habrá pasado en la mente del padre de la samaritana? ¿Qué pasó por la mente de la madre de la samaritana? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron o
que desembocaron en este triste desenlace. ¿Por qué la echaron? ¿Será que el padre de la samaritana la odiaba? ¿Será que la aborrecía por ser mujer? ¿O será que de repente por su belleza su madre se sintió opacada? Ahora, soy yo formulando algunas preguntas, porque recuerden lo que pasó con Abraham. Todos sabemos que Abraham no podía tener hijos, porque su esposa tenía la matriz seca. Pero Dios le había dicho: al tiempo de la vida tú tendrás un hijo. Entonces Sara interpretó la palabra y dijo: sí, Abraham, vas a tener un hijo, y esto significa que debes acostarte con mi sierva, con Agar, y cuando ella tenga que parir, que venga a parir entre mis piernas. Entonces el niño que ella tenga, yo lo llamaré mío. Al tiempo de la vida, Dios visitó a Sara. Dios bendijo su alcoba y nació un lindo niño. De repente, Sara miró a Agar ya no como su sierva. Ahora la miró como una rival, pero no solo a ella, sino que también miró a Ismael, al primogénito natural de Abraham. No con Sara, sino con Agar, lo miró como un rival, como una amenaza para su hijo Isaac. Entonces ella empezó a instigar a Abraham: échala de la casa, pero no solo la eches a ella, también échalo a Ismael. Pero si los echo, ¿qué va a ser de ellos? No me importa, no la consiento, no la puedo ver, ni siquiera quiero escuchar su nombre. Pero no solo eso, tampoco quiero saber nada de Ismael. No quiero que mi hijo tenga una sombra, ni yo quiero que Agar sea mi sombra. ¿Por qué la madre de la samaritana consintió que de niña la echen? ¿Por qué no se paró por ella? ¿Por qué no se puso en la brecha? ¿Por qué no le dijo a su esposo: no hagas eso, amado mío? Es la hija de mis entrañas, es la niña de tus ojos. Esta niña estaba dentro de ti. Esta niña es lo mejor de ti. ¿Por qué no aplacó su molestia? ¿Por qué consintió? Son preguntas. Pero ¿cuántas preguntas había en la mente de esta niña? ¿Cuántas preguntas sin contestar? ¿Cuántas lágrimas sin enjugar? ¿Cuánto sufrimiento encontró en la calle? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuánto aprovechamiento? ¿Cuántos se aprovecharon de ella? Ella tenía una necesidad. Necesitaba un techo sobre su cabeza. Necesitaba pan para comer. Necesitaba cariño. Estaba huérfana de amor. Quien la debía amar, quien la debía proteger, la echó de la casa. El hermano Branham dice que era muy bella. De repente esta fue la causa por la que su madre la miró no como una hija, sino como una rival. A veces nosotros, los padres, inconscientemente miramos a nuestros hijos no como nuestros hijos, sino como nuestros rivales. Y no es consciente, no es algo que pensemos o razonemos, es algo inconsciente. Como cuando regresé a casa de un viaje misionero. Regresé a casa, abrí la puerta, no estaba mi esposa. Entré al cuarto, la casa vacía, y de repente veo un hombre tirado en la cama. Y naturalmente, ¿por qué? ¿Qué hace un hombre que no sea yo durmiendo en mi alcoba? Y de repente cuando destapo para ver quién era este hombre, era mi hijo mayor. Se estaba haciendo hombre. Y soy hidalgo en reconocer. ¿Para qué voy a negarlo? Me di cuenta que lo estaba mirando como un rival, pero no era consciente, era algo inconsciente. Y me dije para mí mismo, ¿cómo puedo tener celos de mi propio hijo? No puede ser.
Él es mi hijo, es lo mejor que me ha pasado, mis hijos son lo mejor que me ha pasado, son mi fuerza, son mi vigor, son mi ternura, son mi amor. Entonces me di cuenta que a veces los padres cometemos ese error de, sin darnos cuenta, inconscientemente miramos a nuestros hijos como un rival. Claro, los hijos crecen, erguidos, bien parecidos, energía, y nosotros encorvándonos, y de repente, sin darnos cuenta, los miramos como un rival. Nuestros hijos no son nuestro rival. En todo caso, si estamos buscando un rival, podemos encontrarlo cuando nos miramos en el espejo. Con quien tenemos que rivalizar es con nosotros mismos. Entonces esta dama, cuando era niña, empezó a sufrir. Y el primer sufrimiento no lo sufrió afuera, lo sufrió en el seno de su hogar. Y sucedió lo que más temía: la echaron fuera de la casa. Y ella estaba naufragando. Necesitaba amor, necesitaba cariño, necesitaba protección. Y de repente encontró a alguien que la vio hermosa, la vio bella, la vio lozana. Y la enamoró. Y después de enamorarla, bebió de su néctar, como un zángano, como un avispón. No había nada de amor, todo era pasiones, todo era carne. Y después de saciar su ímpetu, su necesidad animal, le dio la espalda. Ella se había entregado a él buscando el amor que su padre no le dio, buscando la protección que su padre no le dio, buscando la seguridad que su padre no le dio, y lejos de protegerla, lejos de amarla, lejos de cobijarla, se aprovechó. Ella no se encontró con un hombre, ella se encontró con un aprovechado. ¡Qué decepción! Parecía que la vida se había ensañado con ella. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios me privó del amor de mi padre? ¿Por qué me privó del amor de mi madre? ¿Por qué ahora permite que éste se aproveche de mí? Y yo lo amé de verdad. Yo no quise jugar con él. Yo quise beber de su fuente. Yo quise ser feliz y hacerlo feliz. ¿Por qué a mí? De la noche a la mañana se encontró sin protección. De la noche a la mañana estaba sola. Una vez más, como cuando su padre la arrojó de su casa. Pero seguía siendo bella, seguía siendo hermosa. Y de repente un abejón volaba por allí, un zángano, un bribón, alguien que hablaba bonito, alguien que sabía enamorar, que sabía encandilar a la mujer con palabras, y la enamoró. Le prometió el cielo, la luna y las estrellas. Le prometió amor eterno, le prometió seguridad. Conmigo vas a sentirte segura. Y ella, que se estaba muriendo por amor, volvió a entregarse, volvió a creer, volvió a confiar. Y cual zángano, chupó el néctar de esta mujer y después, como si fuera cualquier cosa, la abandonó, la dejó. Esta era una constante en la vida de esta dama. Nosotros podemos juzgarla. La historia la ha juzgado. Todo Samaria hablaba de ella. Pero la Escritura nos dice que era menester que Jesús pasase por Samaria.
Cuando Jesús se dirigió a ella, no la trató como una cualquiera. No le habló altaneramente o con desprecio. La trató como nadie jamás la había tratado. Y recuerden que el pozo nos sugiere un contexto nupcial. De repente ella encontró en las palabras de Jesús respeto. Encontró en las palabras de Jesús amabilidad. Cuando ella escuchaba a Jesús hablar, se sentía bien. Sentía que Jesús la trataba como se debe de tratar a una dama. Había sufrido tanto. Había sido tantas veces burlada. Se había equivocado una y otra vez. Su necesidad de amor la llevó a equivocarse 6 veces. Como dicen en el Perú, 6 veces metió la pata. 6 veces cometió el mismo error. 6 veces dijo sí. 6 veces decidió creer. 6 veces decidió confiar. 6 veces quiso darse una oportunidad. Sin embargo, uno tras otro, era solamente un engañador que se aprovechaba de su belleza. Pero esa mañana o esa tarde, ella, sin saberlo, tenía una cita nupcial. Ya no con un farsante, ya no con un engañador, ya no como un mago de las palabras, porque hay magos, hay hombres que usan la sin hueso magistralmente, hay hombres que con palabras acarician, hay hombres que con palabras desvisten, hay hombres que con palabras estafan. Pero Jesús no era este hombre, era un hombre distinto. Había algo en sus palabras que calaba en lo profundo del corazón de esta mujer sufrida, porque era sufrida. Había sufrido demasiado. Desde niña había sido burlada. Desde niña había sido menospreciada. Y si le sumamos a esto que era samaritana, peor aún. Si entre los samaritanos la trataban mal, imagínese cómo la iba a tratar un judío. ¿Usted cree que un judío iba a hablar con una samaritana? Por amor de Dios, ¿cómo voy a descender a ese nivel? ¿Cómo me puedo rebajar para hablar con una samaritana? Pero aquí estaba un rabí, un maestro, un joven intachable. Amen. Quien la trató como nadie jamás en la vida la había tratado. La hizo sentir dama. Todos la hacían sentir de mala fama. Todos insinuaban que era adúltera. Pero aquí estaba uno, quien la trató como una dama. Ahora Jesús no estaba jugando con las palabras. Jesús no era un embaucador. Jesús no hablaba por hablar. Lo que él expresaba era la verdad. Y él sabía que ella tenía una necesidad. Él sabía de sus dolores. Él sabía de sus lamentos. Él sabía de sus sufrimientos. Él lo sabía todo. Por eso es que la Escritura nos dice, era menester que Jesús pasase por Samaria. Le decía a nuestras amadas hermanas Oliveira que Dios tiene maneras de tratar con sus hijos. Y muchas veces Dios nos ha estado entrenando
en forma de circunstancias. Nos hace pasar por momentos difíciles. Nos hace experimentar apretura. Nos hace apretar momentos de tensión. Nos hace experimentar momentos de tensión. Nos hace vivir momentos de necesidad. Hace que experimentemos crisis en las diferentes fases de nuestra vida. Pero si nos pusiéramos nosotros a meditar, es muy posible que lleguemos a la conclusión de que Él nos está entrenando. Podemos quejarnos por esta emergencia sanitaria. Podemos hacer un cargamontón al diablo. O pudiéramos, como los que no creen, hacerle un cargamontón a Dios. Y decirle como el ladrón en la cruz: si eres Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros también. O podemos hablar con sabiduría y pensar que Dios no se equivoca, sino que Él sabe que todo lo que nos acontece es solo para nuestro bien. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con este encerramiento que hemos sufrido todos? ¿Qué quiere Jesús que aprendamos? ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Número 1, que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Amén. Estábamos dirigiéndonos al aeropuerto para embarcarnos para nuestro regreso al Perú, y cuando fuimos al aeropuerto nos dimos con la noticia de que 1 hora antes de nuestro vuelo, el aeropuerto en nuestro país, Perú, se cerraría. Solo fue un mensaje a la nación de parte de nuestro presidente, y este mensaje a la nación cambió el rumbo de nuestras vidas. Claro, sé que detrás de lo que dijo el presidente está Dios, porque nada se mueve sin que Él así lo permita. Y era el plan de Dios que mis hermanos y yo peregrinemos por el hermano país de México por más de 2 meses. Este es el viaje misionero más largo que jamás hemos realizado. 78 días de viaje misionero. ¿Qué es lo que había detrás de todo? La poderosa mano de Dios. El gran estratega. Él sabe cómo prepararnos. Él sabe cómo enlistarnos. Él sabe cómo entrenarnos. Por eso es que un hijo de Dios no se queja, pero nos quejamos. Nos quejamos de todo. Siempre estamos reclamándole. Nunca estamos a gusto. Nunca nada nos satisface. Siempre reclamamos. Siempre nos quejamos. Comprendo, entiendo, por la gracia divina, y ahora predico, que Dios nos ha estado entrenando sin que nos demos cuenta. De alguna manera, Dios ha permitido que experimentemos lo que es la apretura. De alguna manera, Dios ha permitido que experimentemos lo que es el sofocarse. Hemos sido privados de nuestras libertades. Hemos sido privados de nuestra ley, de nuestro derecho al tránsito. Hemos sido privados de nuestro derecho a juntarnos. Hemos sido privados del derecho a predicar en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que Dios nos ha estado enseñando? ¿Por qué el Señor ha permitido este curso intensivo? Dios ha permitido que todos nosotros experimentemos un curso intensivo de lo que es la apretura. ¿Será que el momento que tanto estamos esperando se está acercando? Amén. ¿Será que el reloj de Dios está a punto de marcar la hora 0? ¿Será que
Es tiempo de levantar nuestras manos porque nuestra redención está cerca. Amen. ¿Será que uno de estos días la voz de arcángel sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero? Amen. ¿Será que una obra rápida se realice en la tierra por 30 o 40 días? Yes. ¿Será que estamos a punto de subir y el diablo de bajar? Vamos a pasar una apretura. Amen. Sí, así dice el Señor. Amen. Y Él nos está preparando. ¿Qué es lo que hemos experimentado estos 9 meses? Apretura. ¿Qué es lo que hemos experimentado? Estrés. ¿Qué es lo que hemos experimentado? Ansiedad. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo sin darnos cuenta? A confiar en Dios. ¿Qué es lo que Dios ha estado queriendo que aprendamos? A depender de Él. ¿Qué es lo que Dios ha querido que estemos aprendiendo? A no descansar en nuestra propia fortaleza, sino a descansar en la fortaleza del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el aislamiento? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos esos por qué tienen una respuesta. Y creo que la respuesta a nuestros por qué es que Dios no quiere que nadie se quede. Amen. Y de alguna manera, en el afán de entrenar a su novia, nos ha estado entrenando a todos. En el afán de entrenar a su novia, ha entrenado al globo terráqueo para que nadie pueda quejarse. ¿Por qué? Esta semana hablé con un hombre de Dios quien me dijo: hermano, estuviste en México más de 2 meses. Habrás estado desesperadísimo. ¿Cuánto sufrimiento? Y le dije: no estabas desesperado, no estabas sufriendo, no. ¿Pero por qué? Porque entendimos que ese era el plan de Dios para nosotros. No sé si alguna vez alguien puede experimentar lo que significó para nosotros la emoción de saber que este era el plan de Dios para nosotros 3. Eliseo Márquez, Joseph Cabanillas y Jorge Escabarrosi fueron 3 misioneros que fueron detenidos por Dios a regresar a su país para cumplir un trabajo que nosotros no sabíamos que teníamos. Cuando el aeropuerto se cerró, al ver que nuestro país entró en un toque de queda absoluto, al ver que nadie podía salir, ¿cómo cree que se sentía nuestro corazón? Llamé a mi esposa, desesperado, y mi esposa me dijo: tranquilo, solamente haz lo que el Señor te ha enseñado. Haz lo que te gusta hacer, predicar. Cuando mi esposa me dijo eso, o Dios a través de ella, la calma vino a mí. Entendí la razón de ser. Comprendí que Dios había cerrado el aire para nosotros, porque teníamos un trabajo pendiente en el hermano país de México, al que amamos con todo el corazón. Amen. Entonces todo se hizo más ligero. Ya no estábamos llorando por regresar, porque sabíamos que cuando nuestro trabajo termine, ese día se abriría el aeropuerto o el espacio aéreo para nosotros a través de un vuelo humanitario. Entonces descansamos. Empezamos a trabajar con amor, con alegría, sin queja. Y Dios empezó a respaldar a nuestras familias. Dios permitió que nuestras familias sigan comiendo. Dios permitió que a nuestras familias no les falte nada. Dios permitió que no les corten el agua, que no les corten la luz. Dios permitió que no se enfermen. ¿Quién estaba cuidando a nuestra familia? Dios, el Todopoderoso. Dejé de preguntarle por qué. Y ya no le pregunté por qué. Solo sonreía,
Mi hermano sonreía, Eliseo sonreía en su adentro. ¿Y saben por qué sonreíamos? Porque estábamos experimentando en nuestra propia piel lo que significa estar retenido en otro país por la voluntad de Dios. Hubieron algunos hermanos que dijeron: damos gracias al coronavirus por tener a nuestro amado hermano Escabarrosi en medio de nosotros, a nuestro amado hermano Eliseo, a nuestro amado hermano Joseph en medio de nosotros, y teníamos que corregir. No fue el coronavirus, fue la poderosa mano de Dios, y el coronavirus fue solo un pretexto. Amen. Dios nos retuvo. Nuestros días en México, bajo el pastorado de nuestro pastor y hermano mayor Gerardo Munive López, fueron totalmente productivos. Nuestros días en la capital mexicana, bajo el pastorado de nuestro amado hermano Frumencio Martínez, de Valle del Chalco, fueron totalmente productivos. Nuestra estancia durante la emergencia sanitaria en el hermoso país de México fueron totalmente productivos por una razón fundamental. Dejamos de preguntar por qué, porque entendimos y comprendimos que Dios había diseñado ese plan que nosotros desconocíamos. En mi mente humana, yo tenía que estar con mis compañeros en el país el 17 de marzo del año 2020. Yo no sabía que Dios tenía preparado para nosotros un itinerario que nos iba a costar 78 días lejos de nuestros seres queridos, lejos de nuestra congregación, pero al mismo tiempo no lejos de nuestra familia, porque nuestra familia son los hermanos de México, nuestras familias son los hermanos de Estados Unidos, nuestras familias son los hermanos de Brasil y de donde nosotros lleguemos. ¿Por qué? Estaba, por la misericordia del Señor, llorando hace algunos meses en un taxi. Y le estaba preguntando a nuestro Padre Celestial por qué me permitía vivir algunas circunstancias difíciles o adversas. El taxista conducía y yo lloraba, y esto fue el año pasado, no había emergencia sanitaria. Estaba yéndome para el centro de la ciudad y no podía contener mis lágrimas sin que el taxista lo note. Yo enjugaba mis lágrimas y mis lágrimas iban acompañadas con una oración. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y de repente Él me habló, como habla con usted, como habla con ustedes. Cuando digo que Dios me habla, no estoy diciendo que yo sea más santo que cualquiera. Yo creo que Dios habla con sus hijos. Para mis hijos no es una sorpresa que yo les hable. Yo no me sorprendo cuando ellos me hablan. Es algo natural. Ellos tienen derecho a hablarme y yo también tengo el mismo derecho. Son mis hijos, soy su padre. Es natural, no hay sorpresa cuando mis hijos y yo hablamos. Entonces tampoco debe de sorprendernos que Dios hable con sus hijos. Usted tiene derecho a hablar con Dios. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablarnos cada día. Dios quiere decirnos qué quiere de nosotros. Si solamente pudiéramos entenderlo. Si solamente pudiéramos entender lo que Dios no está en los cielos, sino simplemente está a 1 metro de nosotros. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amen. Aquel que abriere. Entonces Él está a la puerta llamando. ¿Puedes abrir, Jorge? ¿Puedes abrir, María? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? Siempre Dios está tocando nuestra puerta. Entonces, estaba en el auto preguntándole a Dios en medio de mis sollozos, ¿por qué? Y de repente me habla. No era audible, pero para mí lo era. Y me dijo: yo te permito sufrir para que tú aprendas cómo sufro yo. Y cuando Él me dijo eso,
No se calmó mi llanto. Seguí llorando, pero ya no como una pregunta, sino ahora mi llanto era: perdóname, no lo sabía. Ahora entiendo cómo te sientes. Él me dijo a mí: ¿tú sabes cómo me siento cuando mi novia me da la espalda? ¿Tú sabes cómo me siento cuando mi pueblo me ignora? ¿Tú sabes cómo me siento cuando mis hijos hacen exactamente lo que no quiero que hagan? ¿Tú sabes cómo me siento cuando el pueblo por el cual he derramado mi sangre me desprecia? Entonces comprendí. Entonces entendí. Y de ahí me dijo: deja de quejarte. Deja de preguntarme por qué. Ya no me preguntes por qué. Ya no me digas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya no quiero que me digas por qué. Ahora quiero que me digas: ¿para qué es, Señor? Son palabras casi similares. ¿Por qué y para qué? Ese día aprendí que para qué es mejor que por qué. ¿Para qué es esto, Señor? ¿Cuál es tu propósito, Padre? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué no he aprendido todavía? Padre, ahora entiendo que todo lo que me suceda tiene un propósito. Todo lo que me sucede tiene una razón, tiene un motivo. Nada es por casualidad. Las hojas de los árboles no se mueven porque quieren. Hay un propósito detrás de todo. Si cae una hoja de rocío, hay un para qué, hay un por qué. Señor, ayúdame a entender el misterio de tu perfecta voluntad. Ahora comprendo que la perfecta voluntad no es solo que me vaya bien, porque a Jesús no le fue bien. Fue despreciado, fue humillado, fue martirizado. No había belleza en él para que le deseemos. No fue agradable para él estar en la cruz del Calvario jadeante. No fue fácil para él que su presión arterial pase los 200. No fue agradable para él que su corazón se parta en dos. No fue agradable para él llorar sangre. No fue agradable para él que oraden sus manos y sus pies. No fue agradable para él que le coloquen la corona de espina. No le dio risa cuando le partieron la espalda a latigazos. No le dio risa cuando golpearon su cara a puñetazos. No le dio risa cuando le arrancaban las barbas. No fue gracioso para él que escupan su cara. No fue agradable para él que le digan Belcebú, príncipe de los demonios. No fue agradable para él que le desgarren sus vestidos y lo cuelguen totalmente desnudo. Pero nosotros entendemos que esa era la perfecta voluntad de Dios. Y cuánto lo alabamos. Pero como no nos pasó a nosotros, es fácil decir que es la voluntad de Dios. Y cuando nos pasa algo, ¿cómo nos quejamos? ¿Cómo estás? Ay, hermano, qué difícil es vivir. Qué difícil es sufrir. No hemos sufrido nada comparado con el sufrimiento de Jesús. Lo tenemos todo. Jesús no tenía nada. La Biblia dice que no había un lugar donde pueda recostar su cabeza. Las aves del cielo tienen nidos. Las raposas o las zorras tienen sus cuevas, pero yo no tengo nada a lo que pueda llamar esto es mío. Jesús no dijo por qué. Jesús sabía el por qué. Él lo tenía todo claro.
Él sabía que había un propósito detrás de todo lo que le pasaba. Él sabía que la voluntad de Dios no siempre eran las cosas bonitas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Siempre preguntamos, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esto y por qué aquello? Esa clase de por qué solamente nos enferman. Esa clase de por qué no ayudan para nada. Hay algo que nos puede ayudar, solamente cambiar la tonalidad. ¿Para qué? ¿Para qué es esto, hermano? ¿Para qué fue el COVID-19? Para entrenarnos. Para descontaminarnos de la iglesia. Para ahora sí desear con todo el corazón regresar a la iglesia. Para apreciarnos entre hermanos. Para amarnos. Para procurarnos. Para respetarnos. Para apoyarnos. Todo tiene una razón de ser. Yo sé que es fácil hablar y sé que el reto es que nosotros aprendamos a vivir lo que estamos predicando. Pero es la verdad lo que les he relatado. Es verdad que estaba en el taxi y llorando, quejándome en medio de mis ruegos, preguntándome por qué, por qué, por qué. Ya deja de preguntarme por qué. Aprende a preguntarme ahora para qué es y posible yo te pueda decir para qué es. Pero si no te respondo, no te desesperes. Aprende a confiar, aprende a descansar, aprende a depender directamente de mí. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos, porque no hemos aprendido a depender, no hemos aprendido a descansar. Tenemos que aprender. Amen. Aprender a descansar. Usted descansar, yo descansar. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por el privilegio que tú nos das de acercarnos a ti a través de estas palabras de oración. Señor bendito, Creador del cielo y de la tierra, gracia y misericordia nos has entregado, nos has derramado. Padre, me siento tan torpe, tan nervioso, tan inútil. Señor, ayúdame, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, danos una oportunidad. Por favor, extiéndenos la mano, abre nuestra mente, nuestros sentidos, para poder comprender cuál es tu propósito, cuál es tu perfecta voluntad. Señor, siempre estamos quejándonos, siempre estamos reclamando. Yo creo que si alguien tuvo, Señor, el derecho de reclamar fue esta niña que fue expulsada de su hogar siendo pequeña, esta dama a quien llamaban mujer de mala fama, esta dama a quien conocemos como la samaritana. Ella tenía el derecho de quejarse. Señor, ella pudo haberse criado en su hogar, pero las circunstancias no lo permitieron, pero había un porqué detrás de todo, y era que ella tenía una cita contigo pactada desde antes de la fundación del mundo. Permite que nosotros podamos comprender y entender eso en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Preciosos hermanos, Dios les bendiga. Si Dios así lo permite, el día de mañana, en el domingo de resurrección, nos estaremos una vez más encontrando. Shalom, y perdonen cualquier falla, cualquier error que hayan notado de los muchos que tenemos. Shalom, Adonai. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo, de eso pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración, y en sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Aleluya. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Jesucristo, Él fue el camino, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, Él pruebas Él nos dio. A sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. A Jesús, amigo eterno, paz tendrá tu corazón, paz tendrá tu corazón. En un pesebre nació el Redentor. Oh, cómo anhelo ser como Él y reflejarle a cada paso. Tan solo anhelo ser como Él, ser como Cristo, ser como Cristo en esta vida. Anhelo ser y reflejarle a cada paso. Tan solo anhelo ser como Él. Amado y poderoso Señor Jesucristo,
con nuestras manos en señal de fe y rendición, vinimos a tu santa presencia trayéndote las peticiones de tu pueblo, sabiendo que tú eres el incambiable Dios y que eres el mismo de ayer y por los siglos. Tan solo estás esperando que el corazón del creyente te llame a la escena y te saque de la historia, Señor. Te ruego que honres cada mano levantada en señal de súplica y petición, Señor. Tú sabes la necesidad de nuestro corazón, pero asimismo estás esperando que pidamos más de ti. Pedimos por el cambio, Señor, un cambio, Señor, en los problemas familiares, un cambio en el cuerpo de mis hermanos que estén sufriendo, Señor. Tú puedes transformar la enfermedad en salud, Señor. Tú eres nuestro sanador. Asimismo, Jehová Jireh, te agradecemos por el pan, por el alimento que colocas en nuestros hogares. Siempre eres tú sustentándonos, Señor. Provee a mis hermanos que no tienen trabajo. Dales un empleo. Dale las fuerzas y el ánimo que ellos necesitan para hacer con efectividad sus trabajos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo, te rogamos y pedimos. Amén. Ve el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios mío. Ve el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Y pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, aleluya, y en el incambiable Dios, y pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios, y fía en él nunca te deja, pues has sido siempre fiel. Y si fueras olvidado, oh, vive más cerca de él, aleluya, y en el incambiable Dios, oh, en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios. Y cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, y pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios. Y él vino a mi corazón, él vino a mi corazón, y soy feliz con la vida que Cristo me dio. Oh, cuando él vino a mi corazón, él vino a mi corazón. Gracias, Padre. Él vino a mi corazón, y soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando él vino a mi corazón. Señor Jesucristo, cuán agradecidos estamos que tu misma presencia que visitó a la samaritana fue la que vino el día de hoy, fue la que vino cuando estábamos alejados de ti. Tú nos buscaste y sanaste nuestras heridas, curaste nuestro pasado, nos restauraste y nos diste el agua de vida. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a nuestros corazones, y así como restauraste a esa samaritana,
has restaurado nuestras vidas. Coloca en nosotros ese amor, Señor, para seguir impartiendo tu evangelio, diciendo que eres el mismo, que aún cambias, que aún transformas, que aún eres el mismo, que aún sigues visitando familias, aún sigues visitando corazones y los sigues transformando. Gracias por tu presencia. Tráenos para el servicio de mañana con estímulo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y pedimos. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para mañana el servicio de resurrección. Dios les bendiga. Por favor, cuando salgan guarden su distancia de 1 metro. Lávense las manos, por favor. Colóquense su tapaboca, pero siempre confíen en la protección de nuestro amado Padre Celestial. Un gran shalom. Dios les bendiga. Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, 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 Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom, 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 Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, 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 Shalom.